el siguiente problema, donde ustedes tienen representada una tabla periódica en la cual cada uno de los símbolos representados no son los símbolos reales de una tabla periódica. Eso significa de que también podemos analizar distintas distribuciones, no necesariamente la distribución tiene que ser con los símbolos verdaderos, pero sí respetando la distribución que tienen dentro de la tabla periódica. Veamos la primera pregunta, dice A y B son no metales. Si nos vamos a la tabla periódica, vemos que A y B están en el grupo 1 y 2A. Y si hacemos un recuerdo anterior, vemos que los grupos 1 y 2A son representativos, termina su configuración más externa en el orbital S, y se distribuyen como el 1 como metal alcalino y el 2A como metal alcalino térreos. Por lo tanto, ellos serían metales. Y eso significa entonces que la primera pregunta sería falsa. La segunda pregunta que se plantea es si N y E son elementos representativos. Fijémonos en la tabla acá y vemos que N está en el grupo 7A y el elemento E está en el grupo 1A. El hecho de que estén en los grupos A son representativos porque acordarse que todos los elementos A terminan en su distribución más externa en S o en S y P. Por lo tanto, la segunda pregunta sería verdadera. Z pertenece al quinto periodo. Si nos fijamos, Z está en el grupo 2A, pero acá nos están preguntando por el periodo y acordarse que el periodo lo da el nivel. Y si nos damos cuenta aquí, el nivel es 5. Entonces, la tercera pregunta sería verdadera. Analicemos la cuarta pregunta. Dice, la electronegatividad de L es menor que la de N. Veamos dónde está ubicado L. L está ubicado en el grupo 7A y en este caso N también está en el grupo 7A. Pero ¿qué es lo que ocurre de acuerdo a la variación en este caso, la electronegatividad? Acordarse que están en un mismo grupo. Por lo tanto, los dos tienen la misma cantidad de electrones de valencia y lo que va a ir variando aquí es la cantidad de niveles. Eso significa que L es más pequeño con respecto a N. Si L es más pequeño, significa que es más electronegativo, se necesita más energía para poder, en este caso, sacar el electrón más externo. Entonces, la electronegatividad de L es menor que la de N, eso es falso, porque L, como es más pequeño, es más electronegativo, necesita más energía. Entonces, la cuarta pregunta sería falsa. C es un elemento del segundo grupo. Si nos fijamos, C está en el grupo 3A. Por lo tanto, eso significa que C corresponde al tercer grupo de los representativos. También sería falsa. La sexta pregunta dice, los elementos A, D, E, F y G pertenecen al primer periodo. Acordarse que el concepto de grupo y periodo significa que los elementos de un mismo grupo son los distribuidos hacia abajo en forma vertical y los periodos son los elementos que están distribuidos en forma horizontal. Entonces, estos elementos A, D, E, F y G están ubicados en el primer, pero no periodo, sino en el primer grupo, grupo 1A. Entonces, también sería, la afirmación sería falsa. Analicemos la séptima pregunta. Dice, L tiene menor electroafinidad que A. Acuérdense que la electroafinidad es una propiedad periódica y tenemos que verlo en base al tamaño del átomo, por eso son inversamente proporcionales. L está ubicado en el grupo 7A y A está ubicado en el grupo 1A. Si ustedes se fijan en la distribución, A y L están en un mismo periodo, por lo tanto están ubicados en el segundo periodo de la tabla periódica. Eso significa de que tienen que acordarse que cuando estamos analizando elementos de un mismo periodo, aquí tienen que analizar la carga nuclear de cada uno de los elementos. A medida que aumentamos el número atómico hacia la derecha, va aumentando la carga nuclear. ¿Y eso qué significa? Que va aumentando la atracción núcleo-electrones y hace que el tamaño del átomo sea más pequeño. Entonces, si en este caso, si A está en el grupo 1A y L está en el grupo 7A, L tiene mayor cantidad de electrones de valencia. Eso hace de que la carga nuclear de L sea mayor. Y eso hace que el núcleo atraiga con mayor fuerza a el átomo L, acercando la nube electrónica hacia el núcleo, hace que sea más pequeño. Eso significa entonces que L, como es más pequeño, tiene más electroafinidad que A.
Entonces, la séptima pregunta que dice que L tiene menor electroafinidad que A sería falsa. Octava pregunta dice, el potencial de ionización de F es menor que el de B. Veamos dónde está F. F está ubicado en el quinto periodo del grupo 1A y B está ubicado en el segundo periodo del grupo 2A. Si ustedes se fijan aquí, tenemos que analizar primero que B es más pequeño con respecto a F. ¿Y por qué más pequeño? Porque tiene 2 electrones de valencia y F tiene 1 electrón de valencia. Pero ¿qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Que F tiene 5 niveles de energía como átomo y B solamente tiene 2. Eso significa de que como B tiene menos niveles de energía, es más pequeño con respecto a F que tiene 5. Entonces dice que el potencial de ionización de F es menor. Eso significa que como F tiene 5 niveles, es más grande y el tamaño del átomo con respecto a los niveles son inversamente proporcionales, significa que F necesita menos energía en este caso, por lo tanto necesita menos potencial de ionización y eso sería que el PI de F es menor que la de B, eso es verdadero. L, M y N son gases nobles. L, M y N está en el grupo 7A y si nos recordamos los nombres de los grupos, el grupo 7A se llaman halógenos. Por lo tanto, en este caso, para que fueran gases nobles, tendría que estar ubicado en el grupo 8A, ¿ya? Y en este caso, como está en el 7A, la afirmación sería falsa. La electronegatividad, décima pregunta, de Z es mayor que la de M. Veamos dónde está ubicado Z, está ubicado en el grupo 2A y M está ubicado en el grupo 7A. Si nos fijamos, en este caso, Z está en el grupo 2A, periodo 5, y M está en el grupo 7A, periodo 3. Cuando estamos analizando dos elementos que están en distintos grupos, tenemos que fijarnos en los electrones de valencia, pero también sin dejar de lado la cantidad de niveles que tiene cada uno de ellos. En este caso, Z tiene 5 niveles de energía y solamente 2 electrones de valencia en su último nivel. Y M tiene 7 electrones de valencia y 3 niveles de energía. Eso significa que M, tanto por la cantidad de niveles de energía y por la cantidad de electrones de valencia, es más pequeño con respecto a Z. Entonces, la electronegatividad de Z es mayor que la de M. Si Z, en este caso, es más grande, necesita menos electronegativo, y eso sería que la afirmación sería falsa. Analicemos la pregunta número 11. Plantea, C tiene 3 electrones de valencia. Si ustedes se fijan, dentro de la distribución electrónica, el grupo me está determinando la cantidad de electrones de valencia. Si C está en el grupo 3A, significa que tiene 3 electrones de valencia. Por lo tanto, inmediatamente podemos verificar que la afirmación es verdadera. J es un no metal. J, en este caso, está en el grupo 6A. El grupo 6A se distribuye con el nombre de anfígenos, el grupo del oxígeno. Acordémonos cómo formamos iones. Los iones se forman siempre tratando de llegar a lo top de cada uno de los elementos, porque lo más estable de gas noble. Si está en el grupo 6A, tenemos que acercarlo al gas noble, que en este caso estaría en el periodo 2. J, si tiene 6 electrones de valencia, lo top de ese elemento es llegar a 8 electrones de valencia. Para llegar a 8 electrones de valencia, nosotros tenemos que sumarle 2 electrones para llegar al gas noble neón, que tiene un número atómico 10. Entonces, con el solo hecho de estar sumando los electrones y formamos un anión, la característica de todos estos elementos donde para llegar a gas noble sea más estable y necesita captar electrones, en este caso como formamos un anión, sería como característica que sea un no metal. Entonces J es un no metal verdadero, es un no metal. El ion que puede formar I es I-3. Veamos dónde está I. I en este caso está en el grupo 5A. Si sabemos que en el grupo 5A tenemos, acordarnos de nuevo, en lo top de cada elemento llegar a gas noble, en este caso tenemos que llegar a 8A,
porque eso es lo top de cada elemento para llegar a su estabilidad. Si ya tenemos a este elemento I, que está en el grupo 5A, necesita captar 3 electrones para llegar al grupo 8A. Como los capta, forma un anión. Y ustedes ya saben que los aniones, el hecho de aceptar electrones, tienen una característica de no metal. Entonces, el ion que se puede formar I, si estamos en el 5A, necesita 3 electrones para llegar al 8A y en este caso completar su estabilidad, es I-3, sería la afirmación verdadera. L es más electronegativo que K. L está en el grupo 7A, halógeno, y K en este caso está en el grupo 6A. Aquí, ¿qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos primero de que están en distintos periodos. L está en el periodo 2 y K en este caso está en el periodo 3. Además, tenemos que fijarnos que también tienen distintos electrones de valencia. L tiene 7 electrones de valencia y K tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, ¿cuál es el pensamiento, el razonamiento que se tiene que hacer? L tiene 7 electrones de valencia y tiene 2 niveles de energía. Y K tiene 6 electrones de valencia y está en el tercer nivel de energía. Por lo tanto, con esas dos características, en este caso L sería más pequeño con respecto a K. Entonces, L es más electronegativo que K, exactamente es verdad, porque L, tanto por los electrones de valencia y por la cantidad de nivel, es más pequeño el átomo. Y si es más pequeño, es más electronegativo. Entonces sería la afirmación verdadera.